padre por ahí contestando, pero sí es importante que sepamos estos temas. Entonces, la pregunta primera sería, ¿por qué la Iglesia sí tiene la facultad de decirle a los matrimonios qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el ámbito de la sexualidad, padre? Bueno, de la intimidad conyugal. Entiendo. Bueno, a ver, espero que este programa se transmita o se vea después del horario de protección al menor, digamos, ¿no? Porque por favor, si hay nenes por ahí, quítenlos. se tienen que ir a otro Adultos, lado. atención, si Vayan son a ver temas el delicados. Correcaminos y el Coyote o Siri González o cualquier cosa. Por favor, retiren a sus pequeños. Exactamente. Bueno, la pregunta es válida, o sea, no es que sea inválida o ilícita, porque tiene que meterse la Iglesia en el tema de la moral conyugal o ese tipo de cosas. Bueno, pasa que la Iglesia no se mete en ese punto, sino que Dios es el que se ha metido en ese punto. O sea, por lo menos tenemos dos mandamientos de la ley de Dios. Si todavía alguno no cree que han sido derogados o son relativos, sino que realmente persisten, que nos hablan de este tema, puntualmente el sexto mandamiento y el noveno mandamiento. El sexto mandamiento que dice no cometer actos impuros y el noveno mandamiento que dice no desear la mujer o el varón de tu prójimo, ¿no? Entonces, ya de entrada tenemos al menos dos mandamientos de la ley de Dios, que la Iglesia a su vez, como es depositaria de las verdades divinas, tiene el munus, tiene la carga, tiene la obligación de explicar, ¿no? lo que significa el contenido de nuestra fe, ¿no? Eso es parte de la obligación de la Iglesia y de la obligación de todo sacerdote. Ahora, es verdad que dice uno, bueno, pero ¿por qué los curas no hablan de estos temas? Bueno, porque la verdad que es una realidad concreta. El poco tiempo que el sacerdote tiene en la homilía el domingo para predicar, donde hay un grupo grande de personas, desde un niño a un adolescente, un papá, mamá, soltero, soltera, o gente grande, y es muy difícil tocar estos temas. La verdad, en una homilía es muy complejo. Distinto es cuando uno agarra un grupo yo alguna vez creo que lo he intentado hacer, bueno, extra omnes, pásense todos de la iglesia los que no estén casados, solamente se quedan los que están casados y ahora van a escuchar una cosa. Escuchen un poquito. Pero no siempre está esta posibilidad, ¿no? Después a la pregunta, ¿qué tiene que meterse un cura a hablar de este tema si él tampoco practica eso? Bueno, miren, la verdad que es una falacia muy tonta, porque un médico oncólogo que cura el cáncer, no hace falta que esté infectado de cáncer para poder curar el tumor, digamos, ¿no? Eso es muy tonta, la objeción es muy tonta. Pero lo que uno hace es poner los principios, ¿no? Es intentar iluminar por medio de los principios lo que siempre ha enseñado la Iglesia, no lo que al cura le interesa. Obviamente que hay un montón de otros temas mucho más, como digo, más fáciles de tocar para un sacerdote, mucho más sencillos. Uno dirá, bueno, ¿por qué a mí cuando me preguntan, si me preguntan, yo trato de decirlo? ¿Por qué? Porque, bueno, vi que hay a veces un vacío. Esto que digo yo está en los manuales de confesores, o sea, no estoy diciendo nada esotérico, oculto, algo que cualquier cura medianamente instruido, que haya hecho un seminario medianamente bueno, en los manuales para confesores o en los manuales de moral, concretamente de moral, no sé, a ver, acá no tengo por acá arriba, pero acá sí, acá, por ejemplo, manuales de moral, acá tengo que es un famoso libro de Roger Marín, Teología de la Profesión Cristiana. Claro. De este mismo autor tienen un famoso libro para laicos, Teología Moral para Seglares, para laicos, sí, escrito en la década del 60, por ahí más o menos, editorial Bach. Está todo planteado, que digo ahora, no hay ninguna cosa de otro mundo. Entonces, hay una moral para los cónyuges que es importante que se conozca. Entonces, ¿por qué decirlo? Bueno, porque la Iglesia tiene la obligación de explicar estas cosas. Si tengo derecho o no a decirlo, y no solamente tengo derecho, tengo el deber de decirlo. Porque si el sacerdote intenta que las almas se vayan al cielo, claro, una realidad tan normal de la vida conyugal como es la relación sexual entre varón y mujer casados ante Dios, bueno, es algo que los hace santos, es algo bueno, no algo malo. Así es, padre. Eso metido en la cabeza que la Iglesia te dice que el sexo es malo. No, el sexo es bueno, si está en la Escritura. No es que sea malo. Ahora, usado malamente, y sí, así como el agua no es mala, y es bueno el agua, uno se hidrata, pero si uno se pone una soga al cuello con una piedra y se tira al Pacífico, y bueno, demasiada agua le puede matar, ¿no? Bueno, entonces es cuestión de hacerlo. Así que es importante que se diga esto. Perfecto.
Claro que Bien, sí, padre. Y diga. pues bueno, yéndonos un poquito ya más a las preguntas así en concreto que la gente nos dejó por aquí, Sí. dice una, padre, ¿qué hacer? Ay, perdón, dice, me gustaría que profundizara en cuáles son los métodos de planificación de paternidad naturales ilícitos para nosotros los católicos. Pero si me permite, padre, antes, pregunta del millón. Utilizar todos los métodos anticonceptivos es un pecado mortal, ¿cierto o falso, padre? Utilizar todos los métodos anticonceptivos artificiales con una finalidad anticonceptiva siempre es pecado mortal. Sí, sí, no admite pérdida de materia. Sí. Perfecto, porque hay conflicto a veces platicando entre los amigos y demás en que si se pueden o no se pueden acercar a comulgar, por ejemplo, utilizando preservativo, utilizando pastilla Eh, anticonceptiva, etcétera. Mire, para que uno no se quede, porque si no la gente después dice, porque el cura tal dijo tal cosa, el cura... No, no, no. Exacto. Yo no estoy diciendo, mira, a ver, para mí lo más fácil del mundo sería esto. Mire, Esmeralda, ¿sabe qué? Dios la ama. Dios los quiere a todos. Es un papá bueno. Entonces, a veces los curas a veces juegan, algunos curas juegan. Claro, sí, sí, a dar permiso. Yo Uh-huh. no tengo que ni meterme ahí, entonces usted haga lo que sienta, lo que usted quiera, si igual Dios la quiere igual. Usted, mire, si la iglesia no se mete en la cama de los matrimonios, ¿no? No, es cierto que no se mete, pero tiene que iluminar los principios. Y bueno, ¿y yo de dónde saco esto? De los documentos de la iglesia. A ver, escriban, Humanae con H, Humanae Vitae, Humane Vitae. Famosísima encíclica. ¿De quién? Del Papa Pablo VI, hoy Mira canonizado, todo. conocido como San Pablo VI, ¿no? Uh-huh. Otra, Familiares Consorcio, ¿no? Uh-huh. Otra, Casti Connubi. Son todos documentos papales bien claros que explican con manzanas y con naranjas el tema de la castidad conyugal. Y donde se plantea esto que me está preguntando usted recién a mí, ¿es lícito o no? Porque si no, cada cura da su opinión y yo no doy mi opinión. O sea, Maravilloso, padre. mi obligación no es dar lo que se le ocurre al padre Javier en temas concretos de teología, ¿no? Yo tengo que decir lo que dice la iglesia. Si no, me invento una secta paralela y digo lo que se me ocurre a mí, ¿no? Perfecto. Entonces, en los documentos de la iglesia se plantea esto, que todos los métodos contrarios a la fecundación artificiales son siempre pecado en materia grave, siempre y cuando exista en la persona como siempre existe, ¿no? Plena advertencia, deliberación, consentimiento, sabiendo que lo estoy haciendo, porque hay gente que lo salva la ignorancia, porque nunca le enseñaron nada, ¿no? Exacto. No le enseñaron nada. Hay una excepción, pero no es, sería un poco largo explicarlo, pero en el caso de que una mujer, por ejemplo, tomase píldoras anticonceptivas, no intentando dejar de lado la concepción, sino buscando, por ejemplo, regular el ciclo de Uh-huh. fertilidad, entonces, bueno, per accidens, acá no voy a explicar todo el tema, o sea, accidentalmente, como no está buscando la anticoncepción, sino intentar regular su ciclo, entonces podría plantearse que no es un pecado. Pero bueno, es un tema excepcional, ¿no? Sí, sí. Es Fundamental. la causa doble efecto. Muy Exactamente. bien. Después, entonces, para la primera pregunta, la respuesta sería lee estas encíclicas que el padre nos acaba de decir, porque ahí viene con lujo de detalle. Por supuesto, los métodos naturales, método Claro. Billings, método Creighton, que son los más, digamos, científicos y apegados, por supuesto, al magisterio de la iglesia. Sí, los métodos naturales, entonces, por las dudas para que quede claro, son lícitos, ¿no? Son lícitos, ojo, siempre y cuando no se utilicen con una mentalidad anticonceptiva. Eso, para allá voy, sí, sí. Bueno, porque Dígalo, dígalo. si una mujer dice, no, yo soy católica, no voy a tomar anticonceptivos, mi marido no va a usar preservativos, pero resulta que uso el método Billings, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema de los días, ¿no? O el cinto térmico, la temperatura, no importa cuál, no importa. Pero lo uso con una mentalidad anticonceptiva, ¿no? Sin ningún tipo de necesidad de espaciar los hijos, sin ningún problema económico grande, sin ninguna enfermedad grande, y entonces es una especie de fariseísmo, Claro. por eso, o sea, más vale tomar anticonceptivos, la verdad que es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, lo que yo debo hacer es, a ver, esto parece una cosa súper políticamente incorrecta, pero el matrimonio católico tiene que estar abierto a la vida.
¿Mm? Esa es la regla. La excepción es si realmente no puedo por un grave problema económico, psiquiátrico, de salud, entonces, bueno, podré espaciar según los métodos naturales, podré espaciar o podré suspender encargar niños, ¿no? Pero es la excepción. Y a su vez, uno tiene que verlo claramente en conciencia frente a Dios. Tampoco puede ser el cura el que le tiene que decir, usted tiene que tener 2, usted tiene que tener 8 hijos. No, no. Es un problema del matrimonio De dos. Ujú. porque le va la salvación del alma en eso, Así es. ¿no? Así es, sí, padre, es que esto por eso quise tratar este tema, porque veo tantos amigos, tanta gente de verdad que está haciendo las cosas de la forma que no lo son, e incluso, padre, los sacerdotes, de una u otra manera, entre comillas, dan ese permiso, ¿no? Si no es que el padre fulano me dio permiso, porque en mi caso, y nos vamos a la casuística de cada matrimonio, pues es el cuento de nunca acabar, pero yo Mire, creo que las cosas como son. yo conozco un alma muy cercana a mí, un familiar, muy cercano, que había tenido ya 5 hijos. Y fue a ver un cura bueno, muy bueno. Estoy hablando de la década del 70, más o menos, 70, 80. Y el cura le dijo, mire señora, usted la verdad que ha sido muy generosa con la vida y todo. Yo le permito a partir de ahora que usted se ponga un DIU, ¿no? Y cada vez que usted usa un DIU, y estando con su marido en relaciones íntimas, quédese tranquila que yo la estoy perdonando, la estoy absolviendo, ¿no? ¿Qué tal? Esa mujer se quedó, la mujer de muy buena voluntad, se quedó así los próximos 20 años, hasta que quedó ya infértil por una cuestión de su Sí. periodo natural de mujer, ¿no? Bueno, cuando se dio cuenta de esto, ya con el tiempo, como pasa muchas veces, Ujú. comenzó a recriminarse en su conciencia de por qué le había hecho caso a ese cura, ¿no? Bueno, pero ahí está el caso. No tenía ignorancia invencible. Le preguntó a un sacerdote, el cura le respondió eso. Ella no eran tiempos de internet donde uno antes googleaba y buscaba a ver cómo es el tema este, antes de encontrar una encíclica, había que era una biblioteca, no era tan fácil. Entonces, bueno, en este caso, a esa mujer, obviamente, la ignorancia la salva, porque así como están los 7 sacramentos, hay un octavo sacramento, entre comillas, que es la ignorancia, que también a muchos nos salva, ¿no? Pero sí, hay muchas personas que no saben estas cosas porque nunca nadie les ha dicho nada, ¿no? Y cuando se los dicen, bueno, uff, y sí, implica, la verdad, implica una responsabilidad también, ¿no? Claro, Pero claro. también te hace libre, ¿no? Es un compromiso, pero finalmente yo creo que redunda en una paz y una tranquilidad, ¿no? De saber que estamos haciendo lo correcto. Mm. Por acá otra pregunta.